¿Qué la que hay, mi gente? Aquí el profe de vuelta. Espero que se encuentren bien. En el videito de hoy te voy a estar enseñando cómo crear tu estadio, si tienes un PlayStation 5 y si tienes la última consola de la Xbox. Así que, pendiente al video. Pero antes de que vayamos al video, te tengo que decir que ya yo creé un estadio. Te voy a estar mostrando mi estadio que ya está creado, que ya lo he utilizado en Ranked. Ya creo que tengo como 4 victorias. Llegamos a World Series. En la descripción del video vas a encontrar el link para ese videito. Lo subí hace poquito. Si no te aparece aquí arribita, así que puedes ir a disfrutártelo. Es un tremendo juego. Creo que el mejor juego que vas a ver en este canal. Así que pasa por allí y disfrútatelo. También quiero recordarte, si eres alguien nuevo que está llegando a este canal, estamos subiendo mucho contenido de mi Video Show 21. Obviamente, pues si tienes alguna duda o algo así, podemos aclararte haciendo un video. Eso es lo que vamos a estar haciendo aquí en este canal. Así que no olvides dejármelo saber en los comentarios. No olvides dejar tu like. Y si eres nuevo, suscríbete. Acuérdense de darle a la campanita para que YouTube lo notifique cuando el profesor suba un video. Hey, el profesor acaba de subir un videito. Así que, sin más preámbulos, vamos a crear nuestro estadio, gente. Bueno, cuando ya lleguemos a la parte del menú, tenemos que venir al menú principal, donde está Road to the Show, Diamond Dynasty, tu perfil y eso. Arriba a la derecha vamos a encontrar un botón que nos dice Create. Le damos a la X aquí. Vamos a Stadium Creator. Le damos a la X también aquí. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro primer parque creado. Vamos a entrar a verlo. Ustedes lo pueden, para que ustedes sepan, ustedes lo pueden descargar. Lo pueden conseguir en el Roster Vault como Profe 1. Si buscan Profe 1 pueden encontrar este parquecito. Aquí les voy a estar mostrando. Tenemos un castillo. Tenemos unos globos flotando. Tenemos un Here. Banner. Tenemos los que pagaron caro, obviamente, porque tenemos que tener unos VIPs. Tenemos nuestra entrada al castillo con verjita y todo bien preparado. Tenemos un mini bosque aquí. Tenemos la fanaticada. Quiero que vean que a mi arriba mío dice 5K y una persona y 96%. Eso significa que 5K es la cantidad de fanáticos que caben en el estadio, 5.000 fanáticos. Eso es bastante poco, como pueden ver la barrita. Y el 96% representa la capacidad del parque. La capacidad del parque se refiere a las cosas, a cómo tú puedes cargar el estadio. Entre más cosas pongas, pues más sigue subiendo el porciento. Entre más cosas grandes, más porciento acumula. Lo ideal entonces es mantenerlo lo más bajo posible, pero en verdad, como esto es algo que nosotros podemos usar, aquí lo estamos usando. Tenemos una fuente aquí, tenemos unas palmitas, tenemos un tren aquí atrás, como pueden ver, tenemos un tren pasando, tenemos los batting average y la información del picheo y bateo del bateador. Tenemos aquí atrás cómo genera la electricidad del estadio, tenemos aquí arriba las luces, tenemos el scoreboard. Tenemos aquí un cameraman puestecito para que tenga este view. Tenemos una camarita por aquí también. Tenemos esta camarita. Tenemos los batting cages para practicar el bateo. Tenemos el parking lot, que es donde se estacionan los carros. En fin. Todo esto que está aquí, yo voy a estar creando otro estadio para mostrarte cómo es que se crea un estadio bastante fácil. Bueno, entonces para poder crear nuestro estadio, lo que vamos a estar cogiendo es el blank canvas. Le damos a la X aquí. Lo primero que tienen que entender es que tenemos dos modos de editar un estadio, el Easy Mode y el Pro Mode. Para cambiar entre ellos le damos a la X. El Pro Mode es el que yo recomiendo. El Easy Mode creo que te limita a hacer ciertas cosas. El Pro Mode es el que vamos a estar utilizando para crear nuestro estadio. Las propiedades, aquí cambiamos el nombre del estadio. Le voy a poner Profe Snow o Profe Nieve. Profe Nieve, ese es el nombre del parque, donde lo queremos, aquí escriben lo que ustedes quieran. La altitud, a mí me gustan los parques con cero. Entre más alto lo pongas la altitud, más fácil es dar jonrones. Yo lo pongo en 0. Aquí pueden poner cuando ustedes quieran. Esto es el color de los asientos. Los queremos blanco. Vamos a azulito ahí blanco. Dame back. Yes. Para cambiar la parte de atrás, el scenery, pues le damos a la X. Como les mencioné, esto está cambiando la parte más cerca. Lo queremos de nieve. Y al final lo queremos, no sé si piedras o edificios. Entonces vamos a escoger los edificios para que los edificios se vean al fondo. Una vez después le pongamos las piedras de nieve.
Otra cosa bien importante es que podemos cambiar la forma en cómo está pintado o dibujado, por así decirlo, el grass. En este caso estamos cambiando el type. A mí me gusta este colorcito. Aquí podemos cambiar los patterns, que son las formas básicamente. A mí me gusta mucho esta, pero podemos poner cualquiera. En este caso voy a escoger esta. Y la tierra, pues me gusta ponerla bastante amarilla, bastante marroncita. Vamos al cero. Algo bien importante, y creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta, gente, es que las verjas, podemos seleccionar qué tipos de verjas ya están en presets. Presets es que ya el San Diego Studio nos las dio a nosotros. No podemos modificar ni la altura ni la distancia de las verjas, porque una vez hagamos eso no se puede utilizar el estadio en competitivo. Este estadio que vamos a estar creando va a ser para poderse utilizar en competitivo. Yo lo voy a estar creando, ustedes lo pueden descargar y utilizarlo, y me mandan fotos cuando estén jugando en este parque y eso. Y también en los comentarios necesito que me dejen saber cuando crean un estadio, para que me digan a mí, para yo descargarlo, y a veces tal vez hasta hacerles reviews a ustedes de los estadios que ustedes creen. Entonces le damos a la X en Outfit Wall, escogemos Choose a Preset, y si seguimos cambiando entre opciones, podemos ver que cambiamos entre diferentes presets que ellos nos dieron. A mi derecha, en el medio de la pantalla, ustedes van a ver 300, 400, 330. Eso significa las distancias: left field, centro field y right field. A mí me gustan más de 300, por lo menos 320, 315, 340. Un poquito más, un poquito más. Este está nítido. Vamos a ver cuál nos conviene más. Yo creo que este me gusta mucho. Ahí está. Entonces, si queremos cambiar el material a la verja, es importante que sepan que tenemos que darle a la X, y si se fijan en la parte del menú dice Change Material, y lo que hacen es darle a la X, y ahí pueden ver que están cambiando el material. No sé si ponerle madera o ponerle en rojo. Creo que le voy a poner rojo, gente. Y para cambiar entre verjas, le dan a las flechas, a la flechita. Flecha. Y ya modificamos la verja. Algo bien importante que hay que tener claro, fue porque ya me pasó haciendo el video, este mismo video que estoy haciendo, es grabar el estadio antes de que se nos crashee la aplicación o pase algo así. So, de vez en cuando puedan, denle a Options, denle a Save Changes. Les va a pedir en dónde lo quieren grabar. Lo que hacen es que escogen cualquier parque que esté creado que ustedes no quieran, no les interese, pues lo guardan ahí. En este caso lo guardamos en Modern Field. You want to save the stadium to the vault. Ahora mismo me está preguntando si quiero subirlo a la nube. Le voy a dar no, por el hecho de que todavía no lo voy a subir, pero después voy a subirlo, obviamente. En el propio inventory lo que vamos a ver es las cosas que podemos añadir. Lo que yo recomiendo mucho es que añadamos las cosas más importantes, que en este caso es el scoreboard. El scoreboard es una de las cosas que más a mí me gusta añadir, así que la vamos a estar añadiendo. A mí me gusta tenerla en el centro field, pero no sé si la quiero añadir en el centro field. La quiero añadir en el centro field porque en verdad batear para mí es bien importante y ver la bola es bien importante, así que la voy a añadir en el centro field. Para eso le damos al cuadrado y pueden ver que nos sale rápido los scoreboards, pero si queremos ver otras cosas, signs, concessions, wildlife, trees, plants, features, light towers, structures, buildings, lo que sea, podemos seguir cambiando para arriba y para abajo hasta que lleguemos al menú que queremos. En este caso es el de los scoreboards. Ahí está, le damos a la X y ya está puesto, gente. Si queremos dar zoom, es importante que vean el menú: R1 para dar zoom, L1 para salir del zoom, R2 para subir, L2 para bajar. Es importante que sepan eso, gente. So, ya nuestro estadio está empezando a coger forma. Lo otro que queremos hacer y garantizar es dónde queremos la fanaticada. En este caso, yo no tengo fanaticada en el left field ni en el right field en el parque anterior, como se les mencioné y se los mostré. Y en este caso yo sí quiero tener, y quiero añadirle, quiero tener fanaticada en el left field y en el right field, y quiero añadirle, modificar las cosas que están alrededor de la fanaticada y en el centro field. So, lo primero que vamos a estar haciendo ahora mismo es añadiendo la fanaticada. Le vamos a dar al cuadrado
cambiamos hasta que diga stance. Y aquí tenemos el stance. Para rotarlo le damos R2. Si queremos bajarlo y subirlo en altura, le damos al triángulo. Ustedes ven que High Control se modifica, cambia. Y aquí podemos bajarlo y ponerlo donde nosotros queramos. Nosotros, si queremos, podemos poner esto aquí arriba, miren, gente. Para que vean que es posible todo. Podemos poner esto aquí arriba. Ahí. Me salgo y ahí está puesto. No es divertido, no es algo que les recomiendo que lo hagan porque se ve bien charro, pero es algo que pueden hacer. Entonces vamos a añadir la fanaticada acá. Ahí tenemos la primera fila. La voy a poner ahí. Voy a poner la segunda aquí. Algo que es importante que tengan conocimiento es que podemos, si se fijan, nosotros podemos moverlos libremente, completamente. Si queremos que se encajen, le podemos dar a L3. Le damos a L3 y ellos mismos como que se tratan de encajar. Y cuando digo se tratan de encajar, no necesariamente es que entre ellos se tratan de encajar, sino él trata de encajar donde cree que es posible encajar. Como pueden ver, lo moví para aquí y él está tratando de encajar ahí. Y no necesariamente tiene que ser que hace sentido, pero así es como funciona esto. Así que, vean, ahí me está intentando encajarse ahí. So, tienen que tener cuidado con esto. Es bastante útil, es súper útil, pero tienen que tener mucho cuidado con que no todo el tiempo funciona como queremos. Y por ejemplo, ahora mismo me está marcando que está rojo porque la verja, si se fijan, está tocando la verja. Eso significa que tenemos que separar un poco el otro. Venimos aquí, separamos un poquito, giramos un poquitito. Ahí está. Añadimos el otro. Le ponemos el snap. Y ahí lo tenemos, gente.
Wow, gente. Eso es todo por el video de hoy. En verdad, traté de crear un parque lo más rápido posible. Me tomó, eso que ustedes vieron, me tomó 1 hora y 40 minutos. Creo que lo hice bastante rápido. No estoy muy satisfecho con el resultado. Hay que probarlo jugando y eso, a ver cómo se ve y cómo se siente el parque. Saben que lo pueden conseguir en internet como Profe Nieve, Profe Espacio Nieve. Así que lo pueden descargar, lo prueban, me escriben en los comentarios qué tal. Si son nuevos, no olviden suscribirse y dejar su like, gente. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de esto de crear estadios y poder tener tu estadio personalizado completamente. Lo pongo en el próximo video, gente. Chao.